En un lugar estratégicamente seleccionado, en la factoría de turbinas Arabil, un lugar simbólico porque además de estar cerca de la frontera con Suiza, es donde Francia fabrica unas turbinas que sirven para generar la electricidad de la tecnología de energía nuclear que vende este país, el presidente Emmanuel Macron anunciaba, para sorpresa de todos, la construcción de 6 reactores nucleares nuevos de segunda generación de aquí al año 2035. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Francia, como sabréis la mayoría, es el gran líder mundial en generación eléctrica mediante la energía nuclear. Y con este plan Macron sorprendía a todo el mundo no solamente por el anuncio de los 6 reactores, sino que hasta 2050 podrían construirse más todavía hasta llegar nada menos que a 14 reactores, es decir, 8 más de los planificados. Y ese sitio era un sitio muy importante también y simbólico porque esa empresa de fabricación de turbinas se había vendido a los americanos de General Electric y finalmente, después de un montón de polémicas, Francia acabó recomprando esa empresa a General Electric y las turbinas volvieron al Estado francés, la fabricación de las mismas, un Estado, el único en el mundo, en el que la energía nuclear es un orgullo nacional y que desde hace mucho tiempo ya, prácticamente desde hace 40 años, sirve prácticamente entre el 70 y el 80% de la electricidad que consume el país de una manera completamente proporcionada por los reactores nucleares. Nada menos que 45 reactores nucleares tiene Francia y, como digo, quiere expandirlo en un momento en el que todo el mundo estaba replegando velas, en un momento en el que todo el mundo estaba diciendo que abandona la energía nuclear en Europa y en el que había y hay un gran debate sobre si extender o no la vida útil dentro de nuestros países. Así que la gran cuestión es, para los próximos años, ¿tiene esto sentido? ¿Puede un país vencer las normas del cambio climático usando la energía nuclear? ¿Realmente esto es una medida populista porque las elecciones francesas están a la vuelta de la esquina y no hay plan para hacerlo en la realidad si Macron sale reelegido? O sea, ¿es una medida populista? ¿O realmente hay detrás? ¿Cuál es el futuro que tiene la energía nuclear en los próximos años? Vamos a verlo en este vídeo. Pues hablando de hablar y de expresarse bien en otros idiomas, cosa que Macron hace muy bien en francés, quería hablaros rápidamente de Cambly. ¿Qué es Cambly? Pues es una academia de inglés online en el que tú puedes elegir cuándo haces las clases de una manera completamente individualizada con tu profesor personal en el que vas a trabajar según tu nivel y según tus intereses. Y a través del código promocional que tenéis ahí debajo, tenéis un enlace en la descripción y también mi código, vais a poder hacer una clase gratis de 15 minutos para que lo puedas probar y ver lo fácil y lo interesante que es aprender inglés a toda velocidad de una manera completamente personalizada. Ahí me tenéis a mí a la faena, con Cambly. Simple y llanamente sigue ese código, sigue ese enlace y vas a tener una clase gratis, cortesía mía, sin tener que meter ningún dato de pago ni tarjeta de crédito. Simplemente pruébalo, como ya he hecho yo, para mejorar tu nivel de inglés con Cambly. Y sí, este anuncio francés tiene mucho de simbólico, pero también de industrial e importante, porque hay un gran debate en el mundo y Francia posiblemente se podría estar anticipando si le sale bien la jugada. ¿En qué sentido? Pues básicamente, como digo, el bloque occidental ha estado abogando por abandonar la energía nuclear para centrarnos en el desarrollo de las renovables, y Francia no está diciendo que no crea en las renovables. Lo que ha dicho Macron y lo que ha dicho Francia es básicamente que no le salen los números tanto a nivel económico, tanto a nivel de generación de energía, en el salto hacia las renovables sin un apoyo certero y potente de la nuclear. Esto es una cuestión estratégica para Francia, entre otras cosas porque no solamente este país depende enormemente de la energía nuclear y por lo tanto hacer cualquier viraje, cualquier cambio va a ser más costoso, sino igualmente también porque la energía nuclear es una cuestión de Estado, no solo por motivos estratégicos. Es que la mayor empresa de generación de energía de Francia, EDF, es una empresa que sigue controlada por el Estado. E igualmente también en lo que se refiere al mantenimiento y a la producción de energía, EDF tiene mucha importancia en el desarrollo tecnológico de centrales nucleares actuales, modernas, lo que se llama centrales nucleares de segunda generación. Aunque en los últimos 30 años prácticamente no se ha construido una sola central nuclear en Europa. Si hay algún estado en Europa que sabe de la fabricación de centrales nucleares, es Francia y concretamente, como digo, la empresa pública EDF. Así que Francia aquí se está jugando mucho y
En unos tiempos en los que se penaliza enormemente las emisiones de CO2, Francia tiene una ventaja competitiva muy grande respecto al resto de países de Europa. Bueno, fíjate en este mapa que es, yo creo que muy popular. Es un mapa, es un servicio web en el que puedes consultar en tiempo real cómo de limpia en cuanto a emisiones de CO2 es la generación de energía en los distintos países de Europa, y Francia normalmente suele estar en color verde. Tenemos entre los países industrializados más grandes de Europa siempre a Francia como la número 1 de emisión de CO2. Fijaos la diferencia que hay entre Francia con, por ejemplo, Alemania e Italia, que son los dos países más industrializados de Europa. Inglaterra, gracias al viento y a la renovable, e igualmente España, están algo mejor, estamos a la vanguardia en Europa en lo que se refiere a limpieza de emisiones de CO2, y ese verde oscuro, ese verde fuerte de los países nórdicos corresponde básica y esencialmente a que tienen el agua por castigo, especialmente Noruega, y allí las energías renovables basadas en el agua, cuando tienen agua, son imbatibles. Pero estamos hablando de magnitudes de comparación que no tienen nada que ver la energía que necesita y que fabrica Noruega o Suecia, por ejemplo, con la que requiere Alemania o Francia o Inglaterra, que son los grandes pesos pesados industriales de Europa, junto con Italia. Bien, pues aquí se puede ver claramente cómo Francia siempre está por delante de los demás en emisiones de CO2, y siempre y cuando el término de emisiones de CO2 siga siendo importante hacia la descarbonización de la economía y por lo tanto de la generación de energía también, Francia va a tener una ventaja respecto al resto de los países, con todas las desventajas que tiene el asunto de la energía nuclear, como sabemos, respecto a los residuos y respecto a los peligros de un hipotético accidente que hasta la fecha en Francia no ha sucedido. Bien, la cuestión es que hay dos grandes polos, dos grandes potencias. En este canal os lo hemos explicado. Por un lado está Francia y por otro lado está China, que es el único país que está invirtiendo en crear nuevas plantas nucleares, nuevas plantas de carbón, nuevas plantas renovables, de todo, porque necesitan energía a mansalva para seguir creciendo, y son los dos estados que se están disputando el liderazgo mundial en la energía nuclear. En un momento, además, este anuncio de Macron, en el que justamente Europa acababa de anunciar que en su taxonomía, es decir, a la hora de calificar, de clasificar las energías, iba a dotar a la energía nuclear y a la energía proporcionada por el gas un estatus de verde, básicamente para que no se detuvieran las inversiones en este tipo de generación energética, teniendo en cuenta que cada vez nos damos más cuenta de lo importante que es tener un respaldo técnico para todas las energías renovables que son intermitentes y que todavía tenemos mucha dificultad económica y tecnológica para poder almacenar, cosa en la que también estamos trabajando mucho, y creo que en este canal hemos hablado mucho de eso. Pero fijaos, por ejemplo, en este gráfico compara una generación de energía mediante nuclear contra la generación de energía con molinos de viento, con energía eólica. Y aquí estamos comparando 3 gigavatios instalados de energía eólica con 1 gigavatio instalado de energía nuclear. ¿Y qué es lo que tenemos? Que a lo largo más o menos de un mes y medio, en un espacio temporal, la energía nuclear, con 1/3 de la potencia instalada respecto a la eólica, acaba generando más electricidad que la eólica. Aquí tenéis un ejemplo paradigmático de lo que es el problema de las renovables, que es su intermitencia, con un añadido. Además, aquí habría muchísimos matices también, ¿no? Tendríamos que hablar del coste de poner 3 gigavatios de eólica versus el coste de poner 1 gigavatio de energía nuclear, de lo que voy a hablar a continuación, por cierto, no voy a dejar este punto, e igualmente también de dónde están puestos esos molinos, ¿no? Porque la energía nuclear, la pongas donde la pongas, tiene la ventaja de que siempre te va a dar una salida muy similar a la potencia instalada, si así lo deseas, e igualmente su tasa de rendimiento es altísima. O sea, estamos hablando de por encima del 95% va a estar generando esa electricidad de una manera constante, mientras que la energía eólica depende de picos y valles en función de cómo sople el viento y también en función de cuál sea la ubicación de la energía eólica. Uno de los problemas de la eólica, precisamente, es que según vayamos llenando de molinos las ubicaciones más importantes, las que tienen más viento potencialmente, pues vamos a ir eliminando la posibilidad de poder igualar esa capacidad de generación eléctrica una vez que todas las plazas estén ocupadas, por decirlo de algún modo, ¿no? Habrá que ver cómo evoluciona esto. Pero en definitiva, la energía nuclear, al margen de los problemas que tiene, el hecho de ser considerada verde hace que directamente se abra la puerta de que haya inversión privada para generar energía con esta tecnología, porque básicamente y esencialmente a fecha de 22, construir una central nuclear tradicional es una auténtica odisea. ¿Pero cuánto cuesta?
Bueno, pues como digo, a raíz del accidente que hubo en los años 80 en Chernóbil, posteriormente tendríamos el de Fukushima, pero específicamente el de Chernóbil, la construcción de centrales nucleares en Europa se paró drásticamente, hasta el punto que desde los 80 hasta el 2022 solamente se han construido 2 centrales nucleares nuevas. Una se acaba de inaugurar muy recientemente en Finlandia con unos sobrecostes tremendos, pero es que precisamente hay una en construcción ahora mismo en Inglaterra, que precisamente la francesa EDF es la que está al mando de su fabricación, de su construcción. Esta central nuclear inglesa comenzó a construirse en el año 10, estaba previsto que no se tardaran más de 5 años en fabricarla. Estamos en el año 22, han pasado 12 años y sigue sin estar inaugurada, y probablemente hasta el 26 no lo será. Habrán pasado 15 años desde que se comenzó la construcción de esta central nuclear inglesa. Pero es que en la mismísima Francia pasa además que en el año 2012 se iba a inaugurar igualmente en Flamanville una nueva central nuclear cerca del Canal de la Mancha, también cerca de Inglaterra, con un coste que estaba presupuestado en unos 3.000 millones de euros y que finalmente le ha costado al Estado francés más de 20.000 millones de euros. Lejos de resignar, lejos de tirarse para atrás, la grandeur francesa ha dicho: no, un momento, señores, sí, hemos cometido unos sobrecostes tremendos en la construcción de esta nueva planta nuclear, pero ojo, esta es una planta nuclear de segunda generación. Eso quiere decir que sus tecnologías, su forma de funcionar y su seguridad están muy por delante, por encima de todo lo que tenemos en el mundo, que básicamente data de los años 60 y de los años 70, salvo excepciones, la mayoría de ellas están en China. Así que Francia está haciendo de un problema una virtud, es decir, lo que está proyectando es: ahora que nos hemos gastado todo esto y que hemos perdido un montón de dinero en este proyecto, vamos a recuperarlo con todo el know-how que hemos ganado, construyendo nuevas plantas nucleares en el país, con todo lo que aprendimos en este proyecto, e igualmente también vendiendo esta tecnología alrededor del mundo a todo aquel que quiera construir una central nuclear. En Inglaterra se prevé que la amortización de la planta nuclear que se está construyendo cuando se inaugure en el 26 va a tener que estar funcionando 35 años según las oscilaciones que va habiendo en el precio de la energía. Y ese es uno de los grandes cuestiones, uno de los grandes asuntos. Construir una planta nuclear hoy en día es tan caro, tan costoso, que muchos abogan por expandir, por ampliar la vida útil de centrales nucleares que se tenían que cerrar alrededor de los 30-35 años. En Francia también se ha propuesto que muchas centrales nucleares convenientemente mantenidas lleguen hasta los 50 años de edad, mientras se sigue invirtiendo en energías renovables y se sigue haciendo crecer formas alternativas de conseguir generar electricidad. E igualmente también hay un último punto, si en la tecnología de la energía nuclear es posible hacer algún tipo de innovación o algún cambio que sea revolucionario. Tanto franceses como británicos como chinos, entre otros países, están trabajando en lo que se llaman los reactores SMR, Small Modular Reactors. Son reactores mucho más pequeños y modulares, como dice su nombre. Esto es, el objetivo último es poderlos fabricar en serie, no tener que hacer un proyecto específico que se está demostrando que se prolonga durante décadas con unos sobrecostes tremendos, sino aprender a fabricar reactores modulares en serie en una factoría para irlos colocando en distintos lugares estratégicos con unas generaciones de electricidad menores que los de las centrales tradicionales, pero también con mucho menos residuo y mucha más eficiencia a la hora de utilizar la materia prima que estas centrales. Las centrales SMR están ahora mismo de moda, podríamos decir, son la niña bonita del mundo de la energía nuclear, pero igualmente también teniendo en cuenta que esta moratoria para el gas y para la nuclear va a estar hasta el 40, hasta el 50, muchos se plantean si merece realmente la pena hacer estas inversiones o no. Se acaba el tiempo, por decirlo de alguna manera. Así que mientras todo esto sucede y pasa, vamos a ver si cuando pasen también las elecciones francesas, finalmente este plan se lleva adelante. De llevarlo adelante, Francia sería una isla energética, algo completamente distinto a lo del resto del continente europeo, algo que de momento está haciendo que Francia tenga una ventaja competitiva respecto a los países que les rodean, respecto a la certidumbre en lo que se refiere a la generación de la energía y también igualmente respecto a las emisiones de CO2, aunque lo que parte de todo el mundo de la energía nuclear, que es el uranio, también es un recurso mineral finito que algún día terminará. ¿Terminará la energía nuclear por ser ese paso intermedio hasta que tengamos una fuente de energía ya inacabable, inagotable y definitiva? Bueno, pues eso el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, estos son los planes de Francia. Nada más, queridos amigos. Espero que este vídeo y toda esta información os haya parecido interesante y nos vemos en uno próximo, que espero que sea más y mejor. Adiós.